Hola a todos, esta es la tercera clase de Lacan en los campos de sentido, este curso que estamos dando en Apola, sobre el libro de Marcus Gabriel que se llama Fields of Sense. Hoy lo que quiero hacer es, por un lado, hablar sobre el constructivismo y por otro, comentar todos estos temitas que les había propuesto la última vez, al final de la última vez. Como disparadores, digamos, o puntos de encuentro que encontré entre Marcos Gabriel y las cosas que a nosotros nos interesan. Entonces, bueno, voy a comenzar con lo del constructivismo. El constructivismo es un grupo de teorías que plantean que lo que hay son constructos, es decir, que lo que hay verdaderamente son conceptos o pensamientos o tipos de pensamientos, etcétera, que básicamente lo que buscan es dejar de lado algo que fuera una realidad más dura, más material. En ese sentido vemos que es algo que nos interesa, pero hasta cierto punto, porque el constructivismo plantea que solo hay eso, es decir, que no existe una materialidad de ningún tipo real, objetiva, tridimensional, sustancial, etc., sino que solo existen digamos que no existen cosas, sino que existen las palabras que nosotros podamos decir sobre esas cosas, esos constructos, esos discursos que nosotros podamos hacer. Es decir, la ciencia solo es un montón de conceptos, no hace ningún tipo de referencia a una realidad porque esa realidad no existe. Eso pueden ver que está bastante cerca de lo que dice Gabriel, pero Gabriel también se distancia tajantemente del constructivismo. Incluso, como vamos a ver, llega un momento donde recomienda terapia para el constructivismo. Es decir, alguien que sostenga una teoría constructivista tendría que ir a terapia para poder mejorarse. Entonces, bueno, voy a hablar un poco al respecto porque me parece que a veces se desliza, es un desliz posible el pensar que hay campos de sentido, a pensar que lo único que existe, especialmente esto de que no hay una cosmovisión, o sea, la inexistencia de la metafísica puede deslizar a esta especie de perspectivismo. Si lo quieren ver en términos, digamos, de un término que se está utilizando mucho ahora en la política, sobre todo en la filosofía de divulgación, es el término de posverdad. Entendiendo la verdad como correlacionista, porque es la única manera de pensar la posverdad, que fuera un post de la verdad, o sea, una verdad correlacionista de la nieve es blanca si y solo si, o sea, la nieve es blanca. Decir que las palabras se adecúen a objetos que digan verdades sobre la realidad. El mito de la posverdad es que como eso se perdió, entonces ahora no tenemos una verdad, pero eso depende de esa definición de verdad. Ahora no tenemos una verdad, sino que pasamos el momento de la verdad y ahora nos manejamos en otros términos, como si la verdad hubiese muerto. Y como si entonces todas las teorías fueran igual de posibles. Como no hay una metafísica, no hay una realidad empírica a partir de la cual nosotros pudiéramos medir nuestras teorías, entonces todas las teorías son igual de válidas. Esto también tiene que ver un poco con el principio de explosión en la lógica. Es decir, que habiendo encontrado una contradicción, entonces cualquier cosa puede venir. Nos vamos a parar en contra de todo eso y vamos a ver cómo. Los campos de sentido vienen fuertemente en Gabriel a partir de Frege. Y bueno, nos convendría entonces también diferenciarnos un poco de Frege. Y eso lo hace de esta siguiente manera. Gabriel dice en la página 98, cito, existir es caer bajo un concepto. Esto inmediatamente implica el siguiente condicional. Si no hubiese habido conceptos, nada hubiese existido.
verdaderamente Frege está comprometido a decir que no hubiese habido montaña si no hubiese habido el concepto de la montaña. ¿Se entiende? O sea, si no hay conceptos, entonces no existen las cosas. Es el planteamiento eh, del constructivismo. Pero al mismo tiempo es un planteamiento que escuché un poco en la última reunión y por eso decidí tomar, o sea, no hablar demasiado en ese momento, sino tomarlo más acá, que sería un equivalente sería lo siguiente: si nosotros no lo nombramos, no existe. O si nosotros no pensamos sobre ello, no existe. Cualquier cosa, o sea, cualquier tipo de pensamiento que se reduzca a si no hubiese habido intervención humana, no existiera, no hubiera ningún tipo de existencia, lo pudiéramos calificar bastante burdamente bajo constructivismo tal como lo estamos desarrollando acá. Y les proponía a los participantes pensarlo un poco más clínicamente, por ejemplo, lo siguiente. Una mujer que se identifica como homosexual tiene toda su vida armada a través de la homosexualidad. Se le presenta un momento de excitación sexual con un hombre y eso le hace vacilar, digamos, todo el mundo, le produce mucha angustia. Dice, bueno, no sé quién soy, si yo toda mi vida me he identificado, bueno, no toda mi vida, pero yo desde la adolescencia me identifico como homosexual. Ahora, ¿cómo puede ser que a mí me esté gustando un hombre? Como pueden ver, esto no es algo sobre lo que ella pueda decir mucho, no es algo que pueda conceptualizar, no es algo que pueda nombrar, sino que es justamente algo viniendo desde un lugar de supuesta imposibilidad. Si a mí solo me gustan las mujeres, ¿cómo puede ser que ahora me guste un hombre? Es algo imposible. Y ven que no estoy diciendo que ella se concebía como se hace en la escala 15, que hacen, bueno, tenemos del 1 al 7, uno siendo, no me acuerdo cuál es cuál, pero bueno, digamos, uno siendo completamente heterosexual, 7 siendo completamente homosexual, y yo me identifico como un 6. No, ella está identificando 7, completamente de un lado. Es decir, que para ella es completamente inconcebible que le guste un hombre. Eh, y entonces, ¿qué hacemos con este tipo de cosas para lo cual no tenemos nombre? Esto imposible, inesperado, inconcebible, decimos que no existe, porque justamente la maniobra constructivista es hacer eso. Es decir, bueno, eso no tiene ningún tipo de existencia porque no lo puedes concebir. Sin embargo, me imagino que por lo menos se podrán imaginar, si es que no les ha pasado en la clínica, que muchas veces los clínicos vemos este tipo de respuesta o vacilación de parte de nuestros pacientes, por eso muchas veces vienen, de hecho, por haberse encontrado con algo imposible, algo que era completamente eh, imposible de concebir para ellos. Entonces creo que nuestra teoría tiene que dar cuenta de esta especie de imposibilidad, esta especie de no nombrado, esta especie de inefable incluso. Porque si no, estamos dejándole justamente el lugar a lo inefable como si fuera algo completamente desprendido de lo discursivo. Entonces, acá Gabriel está, digamos, discutiendo con Frege de una manera para que sea muy obvia, digamos. Que es decir, que si una montaña no hubiese existido, si no hubiese habido el concepto de montaña, es una aseveración que, digamos, implica mucho desconocimiento. Incluso llega a preguntarse, esta cita no la traje, pero llega a preguntarse en algún lugar, digamos, ¿por qué nosotros tenemos que hacer tanto para ir en contra de un pensamiento tan ridículo? Y creo que la respuesta tiene que ver con esto que estábamos hablando en la clase anterior, de la zoontología, que nosotros pensamos que los humanos somos el centro del mundo. Y ven cómo
en este tipo de constructivismo es la intervención de los humanos aquello que hace centro, que también nos es un problema. En tanto volvemos a instaurar una metafísica. Gabriel en realidad hace como dos tipos de crítica al respecto. La primera tiene que ver con la existencia como causa sui, como causa de sí mismo, digamos, y la segunda tiene que ver con establecer con esta existencia construida una metafísica. Me interesa mucho más esta segunda que les estoy diciendo, porque la primera me parece que es algo que incluso tuviéramos que debatir. Así que voy por este lado, por primero pensar cómo este constructivismo construye una metafísica, que sería lo siguiente. En la página 159 dice: dado que la no cosmovisión implica que no hay una manera particular que todo generalmente o universalmente es, o sea, disculpen, puesto que de esa manera sería el mundo, es decir, la no cosmovisión, esta antimetafísica, implica que no hay una manera particular en la cual todo sea. Entonces, tampoco es exactamente verdad que todo generalmente es construido o no construido. Es decir, pensar que todo es construido, que todos son constructos de nosotros, que si nosotros lo nombramos no existe, implica además pensar en una metafísica. Porque en el momento que nosotros decimos todo lo que existe es construido, estamos armando una manera en la cual todo generalmente o universalmente es decir, una metafísica. Entonces esto me parece que es algo completamente criticable y con lo cual nosotros tendríamos que estar bastante más de acuerdo. Es decir, no podemos armar todo no podemos poner todo bajo una misma categoría, porque entonces esa categoría se envuelve en una metafísica, incluso si esa categoría es todas las cosas son construidas. Entonces, voy hacia el otro lado, que sería más la parte de causa sui, es decir, que el lenguaje es causa de sí mismo, que me parece que sí es algo que pudiéramos pelear contra Gabriel, especialmente con el concepto del Big Bang del lenguaje de Alfredo Edelstein. Ya les voy a mostrar cómo. Entonces, él dice, dice que el constructivismo tiene, digamos, un mito de creación. Esto lo dice en la página 79. Y el mito de creación es lo siguiente. Es bastante divertido, me parece, como lo pone. En la página 78 dice: érase una vez, bueno, en realidad tampoco había tiempo. Una nada amplia reinaba sobre sí misma. Nada era actual, aunque quizás algunas cosas en sí mismas existían en un sentido de existencia que no tenemos manejado cognitivamente. Entonces el entendimiento humano cayó del cielo, que por supuesto tampoco era actual en ese tiempo, y de repente todo tipo de cosa empezó a existir. Ven cómo la negación completa de algún tipo de naturaleza sobre la cual no ha intervenido el humano hace que la introducción de los humanos haga una especie de Big Bang. En el sentido de que no había absolutamente nada antes y ahora sí aparece algo. Lo que él se pregunta acá es cuáles serían entonces las condiciones de posibilidad. Primero dice que que no había nada antes porque no había ni tiempo, ni existían cosas. Entonces, ¿cómo llega a haber el entendimiento humano? O sea, ¿cómo cae del cielo? Además que, bueno, obviamente esto rechaza completamente toda la existencia prehumana. Es decir, rechaza geología, biología, física, química, etc. Entonces, pero sí hay algo que a nosotros nos interesaría pensar, que sería la posibilidad de que cuando el entendimiento humano aparece, digamos cae del cielo para no negarle esta parte medio ad hoc o deus ex machina del argumento, que
no se sabe muy bien cuándo, sino que de repente aparece, ni cómo, sino que de repente aparece el lenguaje, todo se transforma, que sería otra manera de pensarlo, y se transforma, digamos, irrevocablemente, y se transforma sustancialmente. Es decir, no negar que antes había montañas, sino que con la intervención del entendimiento humano, esas montañas se cambian de tal manera que no hay una conmensurabilidad entre montaña con entendimiento humano y montaña sin entendimiento humano. Y acá, digamos que se refuerza cuando en la página 147 dice constructivismo, evidentemente quiere decir que no hubiese existido, o sea, que no hubiese habido existencia si alguna práctica discursiva no lo hubiese traído a la existencia. Es decir, no existe nada que no sea traído a la existencia por una práctica discursiva. Es decir, no hubiese habido nada sin intervención humana. Trivialmente, prácticas discursivas, ellas mismas son construidas, es decir, las prácticas discursivas también son construidas. Dependen de sí mismas para su existencia y son entonces los candidatos reales para una estructura causa sui. No sé si se han puesto a pensar, digamos, los paralelos que hay en Lacan entre el otro y lo discursivo, el lenguaje, todo ese campo, y Dios. Dios como se piensa sobre todo, digamos, en la teología del medioevo y la moderna. Entonces, acá me parece que es algo que a nosotros nos tuviera que poner a pensar también, que es cómo justamente una característica del lenguaje es que, digamos, se trae a sí misma a la existencia, o sea, se construye a sí mismo. Y en tanto se construye a sí mismo, es causa suya, es decir, es causa de sí mismo. Y por un lado esto implica que no necesita una materialidad rígida, dura, tridimensional para ella, digamos, presentarse. Por ejemplo, no se necesita para presentarse, no, para crearse, digamos. No necesitamos cerebros para que exista el lenguaje, sino que, está bien, necesitamos cerebros para que en algún momento haya aparecido. Pero digamos que el lenguaje es de otro orden, causa sui, que implica sus mismos juegos e implica sus mismos cambios, incluso cambios de tal orden que pueden modificar la metafísica de prehumana, de tal manera que posthumana sea completamente diferente, que es algo que me parece que tenemos que plantear con el Big Bang del lenguaje y el discurso, pero no de una manera de que antes del Big Bang del lenguaje y el discurso no hay nada, sino que hay algo que viene antes del Big Bang del lenguaje y el discurso, pero que el Big Bang del lenguaje y el discurso modifican eso, algo anterior, de tal manera que solo a partir de esa modificación, primero, nosotros solo podemos acceder a partir de esa modificación porque obviamente entendemos post-entendimiento humano, ¿sí? Eso es algo que está muy claro. Pero rechazar completamente esta parte anterior implica que caigamos en un constructivismo que niega completamente la existencia de algo anterior a nosotros. Bueno, eso por el lado del constructivismo. Entonces tenemos también, bueno, todas estas otras digamos, partes que quise extraer para relacionar con el psicoanálisis. Voy a empezar con la parte que dice nuevo realismo, materialismo y cómo el significante está en la naturaleza. Lo interesante que quiere plantear Gabriel con esto es que no hay una, digamos, bueno, sí hay diferencias, pero que
lo que existe discursivamente existe tanto como lo que existe no discursivamente. Para decirlo de otra manera, la montaña existe tanto como nuestra perspectiva sobre la montaña. No es que se tratan de dos niveles de existencia diferentes con una especie de jerarquía, como si en el constructivismo la idea de montaña fuese más importante que la montaña, o como si en la metafísica la montaña en sí misma fuese más importante que la idea de la montaña. No se trata de eso, se trata de dos niveles diferentes, dos campos de sentido diferentes. Entonces, por eso podemos hablar de una materia del lenguaje, digamos, una materia de palabras, de dichos, y también podemos hablar de que hay una especie de otra naturaleza en la cual está inserta también el significante. Lo importante acá es que no establezcamos una diferencia entre palabras y cosas como si fueran dos niveles diferentes. Eso es lo que él acá propone. Por ejemplo, la cerveza que no me tomé ayer, sino que fantaseé sobre ella, es tan un objeto como la cerveza que me tomé el otro día. Aunque lo primero no es una cosa, mientras que lo segundo sí lo fue. Entonces, mi fantasía de una cerveza existe tanto como una cerveza que me haya tomado. La diferencia es que la cerveza que me tomé, es una cosa, mientras que la otra no es una cosa. Esto implica, por ejemplo, que sea imposible que haya algo más real de las apariencias, porque las apariencias son lo que a nosotros, digamos, con lo que nosotros nos encontramos, y si pensamos que hay algo, digamos, profundo más allá de las apariencias, llegamos siempre a este lugar más metafísico. Por eso me parece que Lacan hace tanto énfasis que no hay necesidad de ir más allá, de ir con más profundidad, sino de lo que se trata es quedarse en la superficie del lenguaje, porque justamente la superficie del lenguaje y sus cortes, sus huecos, sus agujeros, sus límites son lo que hay. No hay un más allá. Siempre que vamos con un más allá, digamos que vamos a una meta más allá, metafísica, y la metafísica nos hace pensar en este tipo de ser del ser. Y acá lo dice, digamos, me parece más acabadamente: el nuevo realismo ontológico asevera que cualquier perspectiva sobre el monte Etna es tan real y allá afuera, es decir, existe ahí, como el mismo monte Etna. El hecho que el monte Etna parezca una montaña para mí y un valle para el marciano son hechos relacionales que involucran al mismo monte Etna, y no solo hechos involucrándome a mí o al marciano. Es decir, deshace completamente cualquier tipo de individualismo que se pudiera hacer, donde los pensamientos me pertenecen a mí, sino que está diciendo que los pensamientos también tienen que ver con el monte Etna. El monte Etna incluye el pensamiento que yo tengo sobre el monte Etna, que es tan real como el monte Etna mismo. El nuevo realismo entonces es la idea que para ser un realista no hay necesidad de introducir la idea de una realidad dependiente de la mente, o más generalmente de la perspectiva. Entonces, lo importante acá es que no lleguemos a pensar que hay un constructivismo, es decir, una realidad dependiente de la mente, y ni tampoco solo una metafísica, es una realidad independiente de la mente, sino que más bien hay una relación de feedback, digamos, de ida y vuelta con respecto a la mente o los campos de sentido y la realidad. Acá obviamente también se está deslizando un poco este individualismo del cual les advertí la clase pasada, que a veces, digamos, esto tiene que ver con la mente. No sé si lo diría, incluso él se corrige un poco, diría de la perspectiva. No sé si tampoco se trata de perspectiva, porque perspectiva implica como que si yo estoy puesto sobre la perspectiva. Yo diría más bien introducir la idea de una realidad dependiente del sentido, para poder quitarle esta idea de un individuo que tuviera que estar ahí pensando de esta manera para que eso aparezca.
Em, entonces, bueno, para mí, en cierto modo, algo que nos permite la filosofía de Gabriel es pensar esta, digamos, igualdad de existencia, esta no jerarquía de existencia entre ideas y cosas, para decirlo muy vulgarmente. Sino que, bueno, tienen como una igual de existencia y habría que pensarlo en ese sentido, como me parece que también pasa con los significantes. Sobre justamente esta parte de la jerarquía, me parece que la otra manera que lo trabaja es con la ontoteología. La jerarquía esta que estaba hablando antes, que me parece que nosotros tuviéramos que pensar como el padre, sobre todo, digamos, en la neurosis, como aquel elemento que es y es, digamos, como aquel elemento metafísico que no juega ajustándose a las reglas del devenir significante, del cambio posible, del eso no se significa a sí mismo, sino que justamente es el lugar eh, donde eso es y se significa a sí mismo, digamos. El lugar de signo, como estaba diciendo muy bien Diego la otra vez. Entonces, hablo un poquito y después les esbozo un poco mejor esta idea más clínica. Tomo a Aristóteles como el creador de la ontología en un sentido demandante del término. No es un accidente que es muy fácil distinguir metafísica de teología en Aristóteles, puesto que Dios para el primero y principalmente es el lugar teniente para la primera causa última o las primeras causas últimas. Entonces, lo que Gabriel plantea acá es que con Aristóteles se hace una especie de sello entre metafísica y teología, o sea, no se puede diferenciar una de la otra. Entonces, este tipo de causalidad siempre termina en Dios y también el ser del ser también tiene que ver con Dios. Entonces, digamos, el estudio del ser y el estudio de Dios se vuelve uno. En este sentido sería una ontoteología la metafísica. A partir de la soldadura, digamos, de la metafísica y la teología con Aristóteles, tenemos una ontoteología que sería una teología del ser, en tanto Dios es ontológico, digamos, Dios es metafísico. La ontoteología sería una investigación metafísica del ser en tanto ser y tiene el convertir el ser en un ser como movimiento básico detrás de ella. Es decir, quitarle al ser esta especie de devenir posible o de cópula entre dos cosas y darle una entidad. Es decir, convierte el ser en un ser. O sea, dice el ser del ser. La diferencia metafísica más general, tradicional y sustancial es una jerarquía con el concepto más general del orden de las cosas, el uno, y las múltiples distinciones cayendo debajo del concepto más general. Entonces tenemos, digámoslo así, el padre y las múltiples distinciones, los hijos, cayendo debajo del concepto más general. Esto es probablemente el factor más común de todos los sistemas ontoteológicos. Entonces tenemos el padre, no castrado, y las múltiples distinciones, que son todos los castrati, cayendo debajo del concepto más, cayendo debajo del yugo del padre, digamos. Esto me parece que es como muy claramente neurótico, y entonces si pensamos que la metafísica es justamente, si le damos como una especie de equivalencia, que después obviamente se tendría que matizar, pero una equivalencia primera entre metafísica y neurosis, como pueden ver que se puede hacer a partir de esta ontoteología, y como vamos a discutir ahorita, también respecto a la no cosmovisión, podemos empezar a ver que el tratamiento de la metafísica, es decir, la propuesta de otra ontología que no fuera metafísica, nos permite a nosotros también empezar a esbozar una especie
de diagnóstico por un lado, que sería aquello que tenga una metafísica, un padre, una ontoteología, sería una neurosis, y por otro lado, aquello que tendría otra especie, pudiera ser, por ejemplo, un fin de análisis, una psicosis, una perversión, etc. Y por otro lado, un tratamiento, que sería cómo entonces llegamos a pensar un pasaje de metafísica, por ejemplo, a campos de sentido. Es decir, les propongo que con el concepto de ontoteología y con el concepto de cosmovisión pensemos los conceptos de padre, de neurosis, de metafísica, para hacer un diálogo, digamos, entre filosofía y psicoanálisis que a nosotros nos permita encarar el psicoanálisis, los casos, la clínica de una manera, digamos, más razonada, más lógica, más... Y entonces, cada vez que nosotros establezcamos un concepto general que tiene, que subyuga a todos los otros existencias, vemos ahí un padre. Y esto me parece que es algo que tenemos que, contra lo cual tenemos que luchar muchas veces, para que no poner el lenguaje en ese lugar, porque justamente cuando ponemos el lenguaje en ese lugar, volvemos a una ontoteología. Otra manera de pensar esto sería con la no cosmovisión, que pongo acá como para pensarlo con neurosis y metafísica. Él dice: los humanos se han vuelto seres del mundo, esto es, seres que están impresionados por la ilusión de que el mundo existe, una ilusión que tenemos que corregir. Es decir, los humanos pensamos que hay una completud posible, que hay un ser que es, que me parece que va completamente en línea con todo este diagnóstico que se hace en el plan, en el programa de investigación científica de apertura, que sería justamente el pensamiento de que hay un ser, de que hay un uno, de que hay un mundo. Y esa ilusión, Gabriel plantea que la tenemos que corregir. El punto es que los campos no pueden ser unificados en un campo grande, al cual luego pudiésemos intentar referirnos con un pensamiento singular grande sobre toda la realidad externa. Es decir, no se trata de una cosmovisión. No se trata de una manera de pensar todo lo que existe en el mundo, justamente porque el mundo no existe, entonces no hay una manera de pensar el mundo. Una razón para sustituir la metafísica por una disciplina relevante que le suceda, por ejemplo por la ontología, está en que la metafísica aflige a la filosofía y no solo a ella. Nosotros pudiéramos decir también aflige al ciudadano común, por decirlo de alguna manera. Nuestros pacientes que nos llegan al consultorio están afligidos por la metafísica. Entonces, lo que él propone como tratamiento de esto es sustituir la metafísica por una disciplina relevante que le suceda, o sea, que venga después, por ejemplo, por la ontología. Digamos, por eso, digamos, esta es la... digamos, si tuviéramos que tener un eslogan del curso, tendría que ser esto: una razón para sustituir la metafísica por una disciplina relevante que le suceda, por la ontología, está en que la metafísica aflige a nuestros pacientes, que hace la neurosis. Desde milenios, la búsqueda de una imagen del mundo determina la capacidad humana de ocuparse de estructuras y leyes generales. Es decir, la capacidad humana de ocuparse de estructuras y leyes generales tiene que ver con este pensamiento de que hay un mundo, es decir, con esta neurosis. Y el tratamiento que él propone es justamente dejar de hablar en términos metafísicos y proponer una ontología que nos permita tratar el problema de otra manera. Voy con la última cita sobre la no cosmovisión. Sería: el nihilismo metametafísico es la visión de que la metafísica no tiene objeto. En este respecto, la metafísica es como la brujología, la disciplina de las brujas, que asume que hay brujas en algún país europeo u otro, digamos en España. Lo que
Gabriel acá está diciendo es que, digamos, el padre no existe, que sería lo que nosotros tendríamos que buscar tratar en el consultorio. Sería aquel ser del ser no existe, entonces habrá que construir otra manera de desempeñarse en el mundo, de establecer capacidades humanas de ocuparse de estructuras y leyes generales que no dependan de una ontoteología, de un padre, de una metafísica, y eso a su vez obviamente al encontrar esa otra manera, digamos, nosotros pensamos que esa aflicción, que es el sufrir demasiado, ese penar demasiado que tiene la neurosis, se disminuiría. Espero que vayan viendo la relación que estoy intentando hacer entre padre y neurosis, por un lado, y esta manera o esta tendencia que diagnostica Gabriel de establecer un mundo, establecer una metafísica, como si fuera una tendencia, digamos, medio natural que nosotros tenemos. A ver. Entonces, ¿cómo pensarlo, digamos? ¿Cómo pensar una especie de ontología que no se redujera a una metafísica? Y sobre esto quiero decir dos cosas. Primero, el vacío como elemento organizador. Esto obviamente es mucho más lacaniano que gabrieliano, pero ya vamos a desarrollarlo un poco mejor. Y una relación campo-objeto donde cada elemento contenga en sí mismo la estructura. ¿Qué es lo importante de esto? Que no estamos estableciendo un elemento que dicte la existencia de todos los otros, sino que, por un lado, cada objeto tiene en sí la estructura, es decir, no se trata de que un elemento envuelva toda la estructura, que un elemento le dé ser a toda la estructura, que un elemento le dé gravedad, para pensar con el bosón de Higgs, que un elemento le dé gravedad a todos los otros elementos, a todos los otros objetos, sino que más bien cada objeto en sí tiene este vacío que tiene la estructura. Y que este elemento organizador, que este elemento diferenciador tampoco sea una sustancia, pues si el elemento organizador, el diferenciador, fuera una sustancia, entonces tuviéramos ahí también una ontoteología, es decir, una jerarquía donde este primero lleno es el que le da existencia a todos estos otros campos de sentido. De nuevo, con esto lo que quiero evocar, medio la semilla que quiero plantar acá, es la posibilidad de que haya una manera de establecer estructuras, leyes, organizaciones, etcétera, que no se rija por un ser sustancial. Entonces, ¿qué vamos a proponer? Que más bien ese elemento que rige los campos de sentido, que rige las diferencias, que rige no es una sustancia, por un lado, y por otro lado, que eso implica que cada elemento contiene en sí mismo la estructura. Es decir, que todos los elementos tienen cierta igualdad que está en ellos mismos y no respecto a algo afuera, como un patrón de medición. Bueno, el concepto de existencia, o mejor dicho, la existencia es múltiple. No es dicho de múltiples maneras, es múltiple. Es decir, que no se trata de decir Dios de diferentes maneras, sino que haya una multiplicidad de dioses en este solo Dios. La existencia justamente no es generalmente un concepto. La noción de existencia como apariencia en un campo de sentido es esencialmente maleable. Para los elementos en una teoría de conjuntos, existir es estar limitado por un sistema de axiomas y reglas de inferencia. Es decir, lo que significa existencia o la existencia en teoría de conjuntos es estar limitado por un sistema. Para ciudadanos españoles, existir es estar sujeto a un número de leyes.
Es decir, existencia para los ciudadanos españoles en el campo donde aparecen ciudadanos españoles es algo completamente diferente que existencia en teoría de conjuntos. Existencias en Le Demoiselle de Avignon de Picasso es algo completamente diferente, que es en parte pertenecer a la historia del arte. No hay algo como una respuesta a la cuestión de qué es para un objeto, solamente en tanto es un objeto aparecer en un campo de sentido, solamente en tanto que es un campo de sentido. Es decir, solamente hay concepto de existencia a partir de concepto de campo de sentido. Es decir, para cada campo de sentido hay un concepto de existencia diferente. Simplemente no hay una propiedad a priori de apariencia en un campo de sentido que es instanciado de justa la misma manera por todo aquello que cae debajo de él. La existencia no es el género más alto. Es decir, que incluso no incluso, quiero decir, este elemento que nosotros estamos ubicando como organizador es un elemento completamente vacío, que resonará de una manera diferente dependiendo del campo de sentido al cual está haciendo referencia. Entonces, para llevarlo a términos, digamos, más clínicos, no se trata de un ser, de un goce, de una realidad a la cual nosotros tuviéramos que adaptar a los pacientes, puesto que justamente este lugar es un vacío. No sé, por ejemplo, si esto es lo que Lacan quiso decir incluso con el significante del abarrado. Tengo la sospecha de que sí, pero no he hecho completamente la investigación al respecto. Pero sí me parece algo interesante de pensar que, y esto lo dice Gabriel en la conferencia que tuvimos como más en privado, dice, justamente la potencia del concepto de campos de sentido es que existencia no es unívoco, es decir, no hay una definición de existencia. Está bien, se puede definir como existir existir quiere decir aparecer en un campo de sentido, pero hay una pluralidad de campos de sentido, entonces no sabemos exactamente qué quiere decir existir, puesto que para cada campo diferente querrá decir algo diferente. Entonces, si bien es, digamos, una función, una operación posible, no es una operación que te da directamente un resultado, sino que a partir de su relación con otro concepto, que sería el concepto de campo de sentido, se puede darle una definición más precisa a qué es la existencia. Y bueno, por este otro lado tenemos la relación campo-objeto, que sería, digamos, lo que a mí me interesa plantear acá es que no hay la existencia de justamente este concepto que vendría a dar cuenta de cada tipo de objeto. Pero entonces, ¿cómo se da cuenta de cada tipo de objeto? Y creo que la respuesta acá, como la respuesta también en Lacan, es que cada objeto, cada elemento entonces contiene la estructura. Que sería, por ejemplo, cuando Lacan dice que... Yo me acuerdo porque esto fue algo que a mí me marcó mucho porque me pareció muy, muy, muy ridículo. Cuando Lacan dice que las hojas tienen en sí misma la estructura de los árboles. Eso creo que está en el seminario 3, ¿no? No traje la cita ni me parece demasiado importante, pero lo interesante es que plantea como una especie de equivalencia entre la hoja y la estructura de la hoja y la estructura del árbol, cosa que no, o sea, viendo una hoja no ves el árbol. A mí me parecía muy, muy ridículo, me parecía una de estas chantadas, estas truchadas, estas cosas, en Venezuela decíamos de tapa amarilla, o de baja calidad, que presenta Lacan a veces. Pero creo que justamente es la manera de resolver la inexistencia de este elemento sustancial que organice, sino que cada elemento en sí esté organizado equitativamente. Si lo que quisiéramos ver de manera topológica, sería todos los círculos, todos los bucles que hacen un toro. Es decir, que ninguno es sustancial en sí, sino que el vacío de todos se puede unir entre todos y eso es lo que te da la estructura. Si revelo
algo sobre algunos objetos en tanto ellos pertenecen a un campo de sentido particular, revelo algo sobre el actual significado de la existencia, específicamente en este campo de sentido particular. Es decir, otra manera, esto es muy potente, ¿no? A partir del estudio del caso, puedo decir algo del campo de sentido particular. O a partir del estudio del paciente, puedo decir algo sobre todo el caso, digamos, ¿sí? Porque si no reducimos paciente a caso, entra la pregunta de, bueno, pero entonces, ¿por qué no trabajamos, digamos, con toda la familia, con toda la cultura, con todo eso? Y creo que por acá van los tiros, digamos, que justamente al estudiar el individuo, a estudiar la persona, aquella persona que nos entra de hecho al consultorio, podemos llegar a pensar todo el caso porque en el paciente justamente está la misma estructura del caso. Actualidad es el hecho, y lo mismo con el... Disculpa, voy a decir otra acotación sobre esta primera cita. Lo mismo con el estudio de los casos en el psicoanálisis, que es algo que muchas veces se critica, porque obviamente un caso no te da una validez para toda una teoría, pero lo interesante es que si efectivamente pensamos que cada elemento contiene en sí la estructura, entonces podemos pensar que el caso puede revelarnos algo sobre la estructura. Bueno, actualidad es el hecho de que algún objeto aparece en algún campo de sentido. Posibilidad es el campo de sentido gobernante sin tomar en cuenta que aparece en ese campo. Es decir, que la posibilidad es todo lo que el campo de sentido gobernante, y actualidad es que de hecho aparezca. Posibilidad es una abstracción desde la actualidad. Actualidad está dada primero, es decir, que los objetos de hecho aparezcan en el campo de sentido está dado primero, y a partir de ese momento podemos intentar revelar las posibilidades de un campo. Existir no es ser miembro de algún conjunto, sino más bien un miembro de un conjunto determinado por un concepto. Y no hay tal conjunto sin haber un sentido individuando el concepto como este en vez de otro concepto. Entonces, los sentidos lo que nos permiten es hacer una diferencia entre un concepto y otro. Y entonces, después los objetos aparecen a partir de que son miembros de un conjunto determinado por estos diferentes sentidos. Existenciales negativos, como no hay unicornios, no son directamente sobre unicornios, sino sobre un campo u otro. El significado de unicornio usualmente se establece cuando decimos que no hay unicornios. Entonces, esto tenía que ver con lo que les mencioné un poco la vez pasada, de que los existenciales negativos, es decir, que la inexistencia de algo no se puede decir en absoluto, no se puede decir sobre los objetos, sino que se dicen sobre los campos. Es decir, en el campo de Argentina no hay unicornios. En el campo de el arte contemporáneo, los unicornios existen, porque de hecho los ves en las pinturas de artes contemporáneos. En el campo de Harry Potter también existen los unicornios. Entonces, decir no hay unicornios no se puede presentar como absoluto. Y si se presenta como un absoluto, normalmente quiere decir esto que nosotros vamos a ver como muy problemático. Ya les voy a explicar por qué. Quiere decir no existe en el mundo real. No existe en aquello que se puede adquirir a partir de la ciencia empírica. Porque obviamente nosotros no hemos tocado un unicornio, nosotros no hemos tocado... los unicornios no se les puede, no sé, sacar la sangre y ver de qué está compuesto su ADN. A los unicornios no son replicables en un laboratorio, etc. Pero entonces, si asumimos que no hay unicornios, quiere decir eso, no existe para la ciencia empirista, la ciencia empírica. Entonces eso quiere decir que nosotros estamos estableciendo una jerarquía de campos de sentido, que es, digamos, casi todo en contra de lo cual está yendo Marcus Gabriel. Es decir, si establecemos que la inexistencia que decir no hay unicornios es equivalente a decir no hay unicornios en la vida real, esto quiere decir que le estamos dando a la vida real el puesto del padre de la ontoteología. Y eso, digamos que es algo que está completamente en contra de lo que queremos, de hecho, plantear acá. Entonces, los imposibles,
me parece que lo tenemos que pensar como lo real en Lacan, el imposible justamente se define a partir de un campo de sentido, no se define en general. Para decirlo de otra manera, lo imposible se define a partir de un caso. No hay imposibles en general. En breve, mi contraargumento contra la objeción desde los objetos imposibles es que no hay un único campo de sentido unificado de objetos imposibles donde todos ellos existen, puesto que hay muy diferentes condiciones de posibilidad e imposibilidad asociadas con campos de sentido. Es decir, cada campo de sentido tiene una condición de posibilidad e imposibilidad diferente. Si pensamos que los podemos meter a todos los objetos imposibles en un mismo campo, implicaría que hay solo un otro campo de sentido, que sería el campo de sentido de la única posibilidad, para lo cual todo lo imposible tendría su campo, digamos, para lo cual el campo de todo lo imposible sería como su negativo, como su opuesto. Más específicamente, no hay un campo unificado de objetos imposibles donde todos ellos existen. El campo en el que nosotros pudiésemos intentar unirlos los tendrá que presentar como apareciendo en campos diferentes, puesto que sus respectivas formas de imposibilidad están gobernadas por diferentes formas concretas de modalidad. Lo que es imposible de un campo puede ser posible en otro. Es decir, para tomar el caso que estábamos diciendo antes, que te guste un hombre es imposible en el campo de ser una mujer homosexual, pero es posible en otro campo, como por ejemplo ser una mujer heterosexual. Nada es absolutamente imposible en el sentido requerido por la objeción. Como argumentaré luego, esto no se socava a sí mismo trivialmente, es decir, no se destruye a sí mismo banalmente, puesto que la aserción no llega a proponer que es absolutamente imposible que algo sea absolutamente imposible. Entonces acá digamos que alguien seguramente pudiera hacer esta objeción: ¿no es posible que 2 más 2 sea igual a 1? O sea, la pregunta después de esto es, bueno, no, pero es imposible que 2 más 2 sea igual a 1. Y Gabriel responde, si el campo de sentido en el que nuestra investigación se lleva a cabo es aritmética básica, la respuesta es negativa. Es decir, si estamos hablando de matemáticas, obviamente 2 más 2 no es igual a 1. Sin embargo, si un niño razona que 2 gotas de agua sumada a 2 gotas de agua devienen una gota de agua, digamos, es un niño bastante bien, está bastante avanzado, hay un sentido perfectamente legítimo en el que la respuesta es positiva. Bien, entonces eso en cuanto a el establecimiento de lo real. Con esto lo que quiero proponer es que no se trata de un solo registro de imposibilidad, sino que el registro de imposibilidad tiene que ver con el sentido que esté imperando, tiene que ver con el caso. Entonces, obviamente, si alguien me preguntara qué es lo imposible para Lacan, y yo digo lo imposible es que a alguien le guste un hombre, obviamente eso sería una respuesta ridícula. Pero dentro de un campo, o por ejemplo dentro de un caso, se establecen ciertas imposibilidades y eso es lo que a mí me parece que nos permite pensar, manipular el concepto de lo real en Lacan, es decir, aquello que se presenta como imposible en un caso. Sobre el relativismo y sobre la verdad, no voy a leer las citas para dejar esto relativamente corto, sino más bien a hablar un poco al respecto. En cuanto al relativismo, de esto que estábamos hablando de la posverdad, justamente lo interesante es que Gabriel dice, bueno, pero alguno de ustedes me pudiera decir que como yo estoy planteando muchos campos de existencia, no hay una manera de decidir entre ellos. Es decir, que no habría, digamos, una verdad para adjudicarle a alguno de ellos, sino que todo fuera igual de verdad, es decir, que nada fuera verdad. Gabriel dice, no, ya va. Hay algo que yo estoy diciendo que es, digamos, inobjetable o que yo estoy proponiendo como si fuera una verdad, que es que el mundo no existe. Entonces, partiendo de esa verdad de que el mundo no existe, podremos juzgar las teorías como verdaderas o falsas, o más verdaderas o menos falsas, o más falsas, en la medida que logran deshacer o aceptar o ser consecuentes con que el mundo no exista.
Es decir, podemos decir que es falsa cualquier teoría que presenta que el mundo existe o de cuyos postulados se puede deducir que el mundo exista. Entonces no se trata de cualquier teoría es igualmente válida, sino que hay teorías válidas y hay teorías que no son válidas. No sé si hay una gradación en el medio, pero lo que me interesa decir es que podemos decir que algunas teorías son falsas, y la manera que decimos que esas teorías son falsas es que plantean una metafísica, o de ellas se puede deducir una metafísica. Que me parece que también es algo que tenemos que tomar para el psicoanálisis, sino que no toda teoría es verdadera, no todo psicoanálisis es verdadero, sino que justamente adoptamos la manera de pensar el psicoanálisis en consonancia con la inexistencia de esta metafísica. Y eso implica que tenemos que dejar por el lado toda esta verdad correlacionista que estábamos hablando antes, esta verdad que, digamos, murió, de la coherencia entre los postulados y las cosas. Bueno, esa verdad obviamente a nosotros ya no nos sirve, y alguien pudiera decir que entonces no tiene concepto de verdad. Y Gabriel dice, no, lo que pasa es que tenemos otro concepto de verdad, que es un concepto, digamos, mucho más coherentista, en el sentido de que puede haber una coherencia entre un postulado y otro. Y lo que a mí me parece una idea buenísima es que plantea que la verdad más bien es el pegamento que plantea las relaciones sosteniendo los hechos juntos, en tanto que solo hay hechos si algo es verdad de un objeto. Entonces, este tipo de verdad, que más bien es aquello que sostiene las diferentes proposiciones, que nos permite establecer una relación de lógica entre una proposición y otra, es a lo que a nosotros nos interesa, y me parece que de hecho es lo que nos interesa en la clínica también, en el siguiente sentido. No nos interesa, para tomar el caso del plagio, esto es muy famoso, creo que era de Ernst Kris, y que retoma Lacan, no nos interesa si de hecho la persona hizo plagio, si un paciente llega muy angustiado porque hizo plagio, sino lo que nos interesa es ver cómo ese ser plagiador, por decirlo de alguna manera, o ese plagio, entra en contacto con otras proposiciones, entra en contacto con, por ejemplo, su pensamiento de originalidad o de autenticidad. El plagio es importante en tanto se pueda pensar que lo que yo estoy diciendo es original, porque si no se piensa que lo que yo estoy diciendo es original, no existe ningún tipo de plagio, ¿sí? O si se piensa de que los otros hablan, el otro habla a través de mí, eso no es compatible con el pensamiento del plagio. ¿Se entiende? Porque si el otro habla a través de mí, puede hablar de mí o de otro. En realidad, digamos, la idea viene del otro, no de mí. Entonces, ¿qué tipo de plagio puede haber? Lo interesante entonces no sería ver si efectivamente el paciente cometió plagio o no, contrastando el texto con otro texto que nosotros podamos tener a mano o con el que supuestamente plagió, sino ver cómo cometí un plagio, plagié, juega con todas las otras proposiciones covariantes en el caso. Bueno, muchas gracias, les doy muchas gracias por haber visto esto, sí, ya llegaron hasta acá, lo logré, y espero que podamos conversar el jueves, digamos, a partir de esto un poco más digamos, reflexionadamente y un poco más desconstruidamente, que no sea yo solo hablando, sino que podamos hacer una especie de diálogo y conversación. Gracias.